Tenemos ese texto bonito allí de Efesios capítulo 4, el verso 26. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Ese texto recuerdan que lo hemos estado mirando allí. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Entonces, estaba leyendo los mensajes de ustedes de por qué se enojan. Y la verdad es que, bueno, por un lado, pues veo esa sinceridad, hermano, hay estas cosas que me hacen enojar. Pero algo que de pronto me preocupó, voy a decírselo así francamente, algo que me preocupó es que algunos dicen, hermano, lastimosamente me dejo llevar de la ira, lastimosamente me dejo llevar de la ira y de verdad termino pecando contra Dios. Entonces, y le digo, y la verdad me preocupa esa situación. Y ahora, usted dice, hermano, pues entonces, ¿para qué nos preguntó usted? Usted fue el que preguntó, pues estamos siendo sinceros. No, me parece muy bien que usted sea sincero. Lo que no me parece bien es que todavía nosotros le estemos dando cabida a estas situaciones en nuestra vida. O sea, tal vez si usted está iniciándose en la vida cristiana, bueno, hágale. Yo sé que mientras de pronto usted se adapta, mientras usted ya crece en su vida espiritual, tal vez sí le va a pasar estas situaciones. Pero hermano, lo que no creo que esté bien es que una persona lleve 10 años, lleve 20 años en el Evangelio y todavía se esté dejando dominar de la ira. O sea, eso no lo veo correcto, que todavía esté diciendo, hermano, pero es que me hicieron pecar, o sea, como que eso no es culpa mía, es que fue el otro el que me hizo pecar. Hermano, le digo la verdad, algo debemos de hacer porque no podemos seguir viviendo de esa manera. Incluso usted se está haciendo daño, escúcheme eso, usted se está haciendo daño con permitir que la ira le domine. Hablábamos de lo que es el efecto a nivel de salud. Recuerdan que les decía que esto afecta la salud de una persona, el vivir lleno de ira. Entonces, y no solamente eso, hermano, vea, nos puede llevar a muchas situaciones terribles, nos puede llevar a tener problemas e incluso de llegar a perder la vida. Sí, llegar a perder la vida, ¿por qué? Porque, hermano, simplemente la persona no tiene ese dominio y lastimosamente hay personas allá afuera que la vida de los demás no les interesa nada. Personas que por cualquier cosa son capaces de quitarle la vida a otra persona. Entonces, hermanos, nosotros en esto, créalo que hay que prestarle atención. Entonces, decía de que hay algunas causas, o sea, hay algunas situaciones que nos provocan ira. Recuerdan que ayer les hablaba acerca de esto. Entonces decía que una de ellas es cuando nos sentimos amenazados o sentimos que estamos en peligro. Y daba algunos ejemplos, cuando estamos en una discusión y alguien levanta la voz o alguien se acerca demasiado allí físicamente, hermano, y uno como que la carne, como que la sangre allá empieza a revolucionar, y bueno, es allí donde si no somos prudentes podemos terminar en una situación muy complicada. También decía que experimentamos ira cuando nos sentimos frustrados, cuando algo allí como que nos está interrumpiendo nuestro paso. Incluso lo colocaba como ejemplo cuando llegamos a un trancón, cuando no hay cómo avanzar, algún vehículo se varó, alguien se estrelló más adelante, oiga, y nos ponen a esperar. Bueno, yo recuerdo en la línea aquí viniendo de Armenia, en la línea, en lo que se conoce acá como la línea,
Hermano, yo recuerdo muchas veces venir de Cali a Ibagué y durar horas, hermano, horas pero largas, allí en la línea, uno en el bus ahí durmiendo porque la línea estaba tapada. Entonces, la persona tiene tal vez que cumplir con algún compromiso, lo detiene algo, oiga, hermano, y comienza la persona a dejarse llevar de esos sentimientos, de eso que está sintiendo en ese momento, y a veces hace que el problema termine empeorando. Y entonces, y yo no sé, nosotros a veces creemos de que el pito del carro, así le llamamos acá, la bocina del carro, que ella puede lograr hacer que, no sé, que un trancón deje de estar allí. Y entonces, y la persona coge la bocina del carro y comienza a darle y a darle, a darle. Y entre más le dan, entonces más la ira comienza a subir. Entonces decía, ¿qué se puede hacer, hermano? ¿Qué pudiéramos hacer para que eso no nos ocurra? ¿Qué se pudiera hacer? Porque nos vamos a llenar de ira. Y luego, y si vamos a algún lugar y llegamos tarde, a lo último podemos hasta terminar desquitándonos con las personas que nos están esperando. O si íbamos para la casa, entonces luego la familia termina afectada porque el otro llegó de mal genio, decimos, y no quiere que le hablen, no quiere, y está molesto, y ya todo le incomoda. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer para que esas situaciones no se nos presenten? También nos da ira cuando nos sentimos tratados de manera injusta, cuando alguien actúa de manera injusta con nosotros. Y entonces, y nos llenamos de rabia. Y yo le pregunto, ¿y a cuántos alguna vez lo han tratado con injusticia? ¿A cuántos alguna vez lo han juzgado de manera injusta, sin ni siquiera escucharle, sin ni siquiera permitirle hablar? Entonces, y dijo algo y se le malinterpretó y la gente siguió allá con su problema, pero están hablando de lo que ellos interpretaron mal, pero no de lo que uno verdaderamente dijo, ¿cierto? Y entonces vienen esa clase de injusticias, hermano, comienzan a llenarnos de ira. Cuando alguien nos critica de manera injusta, ¿por qué razón? Porque hicimos algo y sí, lo que hicimos parece que no es correcto, pero el otro allá luego termina y él sigue acusando y sigue señalando, a pesar de que ya le hemos tratado de explicar lo contrario. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué podemos hacer en una situación de esas? Hermano, para no permitir que esto nos lleve a otro problema mayor. ¿Sí ve? Porque sí hay situaciones. Entonces decía, cuando somos tratados de manera injusta, eso nos afecta allí. Entonces, a veces, déjeme decir, a veces nosotros mismos nos encargamos de hacer que el problema empeore cuando no abordamos la situación con calma. ¿Sí ve? Y entonces, vea, ¿y por qué? ¿Y usted por qué me habla así? Y es que, no, vea, se está equivocando conmigo. Y bueno, la persona se llena allí de cosas, hermano, y termina haciendo que el problema empeore. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mi hermano, a veces lo que se requiere es llamar a la persona, hablar en privado, hablar con calma, hablar con respeto, tratar de entender qué es lo que la otra persona está malinterpretando y luego buscar la manera de que eso se aclare. Pero hermano, nosotros dejamos que la sangre empiece a dominar, que la ira empiece a dominar, y por eso es que vienen los problemas. Cuando perdemos el control en una situación, o sea, déjeme que yo hice la tarea, yo estaba mirando por qué es que a nosotros nos da ira. Cuando perdemos el control en una situación,
Cuando, bueno, queríamos hacer algo, pero eso se sale de control, se va por donde no es. Y hermano, y uno saber que quería hacer algo y que no lo pudo hacer, entonces le entra como la ira y empieza como a dejarse llevar de ella. Entonces nosotros en esas situaciones debemos de tener mucho cuidado. Entonces colocaba acá, enfrentar un evento que sale mal, o al enfrentar un evento que sale mal, la persona muchas veces comienza a culpar a los demás y muchas veces a desquitarse con otros, ¿sí? Entonces, si es a nivel del trabajo y de pronto algo salió mal y de una vez empieza a buscar a quién echarle la culpa, porque hermano, no nos gusta reconocer ni que somos culpables, ni que hay cosas que, hermanos, no son culpa de nadie, simplemente así tienen que ser, ¿sí? Entonces, alguien llegó al almacén y no compró, y eso no es culpa del vendedor, eso no es culpa de nadie, eso simplemente el otro no quiso comprar, o el otro ni siquiera se atrevió a decir que no tenía el dinero para comprar. Pero nosotros, ante una situación, es que yo necesitaba que se hiciera eso, es que necesitaba y no lo logré, entonces se pierde el control. Entonces, ante esa situación hay que buscar un culpable. Entonces, el culpable es este. Entonces, no, hermano, hay situaciones que simplemente se dan y ya. Y hay que, hermano, nosotros, por eso en esto de controlar se habla de el dominio propio. Entonces, hay que asumir la responsabilidad nuestra. Debemos, si usted quiere solucionar y que esto, una situación así, no lo lleve a situaciones todavía peores, hermano, aceptar las responsabilidades, eso es importante. Debemos de asumir nuestra responsabilidad en lo que a veces se presenta y encontrar otras soluciones. O sea, uno a veces se llena, digamos, se da el problema, se llena de ira, y como que queda frustrado hasta que a veces usted se da cuenta que otro viene y no trae la cabeza tan caliente y él le dice, pero vea, usted está frenado por eso. No, mire, usted puede hacer esto otro y esto y otro, y usted se da cuenta de que sí hay otras soluciones, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿usted por qué no las vio? Hermano, porque simplemente se dejó llenar de la ira. Y hermano, y la ira, yo no sé, yo creo que también afecta la visión. Yo creo que sí, porque a veces uno está buscando algo y el temperamento le comienza a subir y menos lo encuentra hasta que ya eso revolucionó allí en la casa y a lo último alguien tiene que decirle, vea, pero ahí estaba delante suyo y ¿cómo que no lo vio? Entonces, y parece que la ira nos afecta en ese aspecto, nos hace perder la visión. También la ira se produce cuando el estrés como que se amontona en nuestra vida, como que entonces bien, hay diferentes situaciones que hemos venido llevando, hay problemas en el trabajo, hay problemas en el estudio, hay problemas allá con la familia. Y parece que aunque de pronto cada uno de los problemas de pronto no son tan extensos, tan grandes, pero cuando se le juntan todos, hermano, a lo último ya él dice, ya no aguanto y ya la ira es cuando viene a tomar control de la persona. Y es lo que muchas veces hemos dicho, cuando la persona a nivel del trabajo tiene problemas y luego viene a desquitarse allí en la casa. Entonces, ¿por qué razón? Porque él viene guardando, viene reteniendo allí todas estas situaciones y luego él va y todo eso tiene que desembocar en algo, tiene que terminar allí explotando en su momento. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Mire el consejo, dice, si se enojan, hermano, ¿por qué? Por cualquiera de estas situaciones. Hermano, si se enojan, hermano, no permitan, dice, no permitan que el enojo los haga pecar.
O sea, no permita que esto lo lleve a destruir su vida, a destruir su matrimonio. ¿Me deja decir algo? ¿Cuántos han quedado en disciplina? El pastor los ha tenido que disciplinar porque se dejaron llevar de la ira, ¿sí? Y usted mira, y el problema no era ni tan grande, pero como él estaba allí, había venido guardando y sumando estrés por una cosa y por la otra, y por la otra, y por la otra, y a lo último vino y terminó en la iglesia ya, de pronto hasta hablándole feo al pastor, o hablándole feo a los hermanos, o haciendo algo indebido a nivel de la iglesia, terminó hasta en disciplina. Entonces, nosotros ante esas situaciones debemos de evitarlas desde un principio. Hermanos, debemos de ir descargando todo ello para que no se nos presenten situaciones que, como decía, nos puedan afectar a nivel familiar, incluso a nivel del trabajo allí. ¿Cuántos han perdido el trabajo? Los han echado del trabajo, y no porque sea un mal trabajador, sino porque la persona simplemente no controla su temperamento. ¿Cuántos, incluso esto, cuántos han perdido amistades? Y me deja decir por qué. Porque es que ya no lo soporta. Hermano, porque es que no lo soporta, porque es que nadie la soporta, porque es que por todo pelea, por todo se enoja, no se le puede mirar, no se le puede hablar. Hermano, no se le puede invitar a tomar un tinto porque hasta se enoja por eso, porque ella decía que quería era jugo. Y entonces, hermano, esto, y créalo, hay personas que terminan perdiendo el trabajo, terminan perdiendo la familia, terminan perdiendo los amigos, simplemente porque no controla. Dígame, ¿quién quiere vivir en un hogar donde hay ira, donde las personas están allí como si fueran enemigos? Hermano, eso créalo que eso debe ser muy terrible, una persona estar viviendo en esa situación. Y usted dice, yo no sé si hablarle, a ratos amanece contenta, a ratos amanece enojada. Yo no sé, y algunos hasta han colocado cámaras en la cocina, porque dicen, yo no sé a mi esposa qué le pasará, porque ella a veces se acuesta muy contenta, y al otro día amanece pero enojada, hasta que ella dice, yo no sé, y de verdad algunos van y colocan cámaras en la cocina, y algunos hasta van y esculcan por allá, y dicen, bueno, mi esposa tiene que tener algún frasco con alacranes, que en la noche ella va y cuando me ve que estoy dormido, ella va y se prepara su buen caldo de alacranes y se lo toma, porque hermano, eso amanece convertida en una fiera. ¿Por qué? Dígame, ¿quién quiere vivir así? Le pregunto honestamente, ¿a quién le gusta vivir de esa forma? Y algunos dicen, hermano Jairo, es que mis hijos ya no quieren mantener en la casa. Mis hijos prefieren estar en la calle. El esposo, ya eso no llega ya a la casa y llega tarde. ¿Y qué es lo que pasa? Y algunas dicen, ay, es que mi esposo, él seguro es que tiene otra. No, es que ya no se la aguanta. Hermano, porque le digo, uno no está para vivir de esa manera. Créalo que sí, yo no sería capaz, le digo honestamente, yo no sería capaz de vivir de esa manera. Donde hay gritos, donde hay ira, donde usted no puede hacer nada, donde usted puede, o sea, usted para vivir en esa casa, usted tiene que andar con cuidadito, porque si hasta usted pisa lo que sea, hermano, eso se convierte en un problema, hasta respirar se convierte en un problema. Entonces, a esas situaciones es que nosotros debemos de ponerle fin. Yo sé que usted pensará, hermano Jairo, usted es exagerado. No, créalo, hay personas que viven de esa manera. Usted porque no lo vive así, usted porque es una persona de paz, usted porque tiene un hogar bonito donde usted ha permitido que la presencia de Dios entre a morar
y hay armonía en su hogar. Vuelvo y digo, hay paz, pero créalo de que hay personas que no viven de esa manera. Y lo más tremendo, a veces se cree que el problema lo tienen los demás y el problema lo tenemos nosotros, el problema somos nosotros. Entonces, y a veces, no sé, a veces se dan como los diálogos a nivel de pareja o a nivel de familia. Y entonces, y alguien hasta se atreve a decir, sí, hermano, bueno, familia, dígame, ustedes, a ver qué cosas ustedes ven que yo, en las que me equivoco y que pudiera yo corregir esto y lo otro. Y entonces la familia dice, ¿cómo así? ¿De verdad le podemos decir? Sí, claro, no se enoja. No, pues estamos dialogando. Y entonces la familia va a decir, sí, claro, vea, papá, usted tiene que cambiar esto. Usted llega y usted cuando vea, usted llega y nos da miedo la manera como usted llega. Tenemos que mirarlo porque a veces lo vemos tan serio y a veces usted llega gritando y llega molesto por todo. Y a veces los hijos empiezan a hablarle, o la esposa a hablarle al esposo, o el esposo a hablarle a la esposa, y nuevamente se encendió el problema. ¿Por qué? Porque no somos capaces de reconocer. Hermano, si alguien le está diciendo, y si se lo está diciendo una y otra vez, hermano, crea lo que le digo, en la mayoría de los casos no es por molestar. Usted puede pensar que sí, es que molesta mucho. No, en la mayoría de los casos es porque de verdad esa situación está cansando, esa situación molesta. Entonces tenga mucho cuidado, y más, escúcheme algo, y más si usted vive con una persona que no es creyente. Por eso, y le digo esto, más si usted vive en una situación de esas. Y usted, hermano, ¿y por qué? Claro, o sea, usted tiene que entender que hay una diferencia. No es lo mismo tener un esposo creyente y temeroso a Dios que tener una mujer, un esposo inconverso. Créalo que sí. No es lo mismo un hombre tener una esposa temerosa a Dios, una mujer de Dios, una mujer fiel a Dios. Eso no es lo mismo que tener una impía. Entonces, aunque algunos crean que no hay diferencia. No, hermano Jairo, pues que yo he visto hermanas de la iglesia, he visto hermanos de la iglesia que no tienen temor de Dios. Por eso le estoy hablando. Si usted tiene un esposo o una esposa que es temeroso, bueno, creo que es mejor, es más fácil. Pero si esa persona, aunque sea bautizado, aunque esté en la iglesia, pero no es una persona temerosa a Dios, peor en un caso de eso. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque, mi hermano, vea, allá afuera el enemigo, ahí está al acecho, a ver cómo le destruye su hogar, a ver cómo le destruye allí su matrimonio. Hermano, téngalo por cierto. Y una persona que no tiene temor de Dios, mi hermano, no le interesa nada en lo absoluto. Crea lo que sí. Precisamente le comentaba ayer a mi esposa, ayer estaba haciendo fila en un lugar y fue horrible, fueron horas allí, fueron como unas 3 horas allí, y algo me pareció como tan feo, les voy a decir acá honestamente, me pareció como tan horrible eso. Había una joven detrás mío, precisamente estaba detrás, y ella tenía su teléfono y llamó a un exnovio de ella y comenzó a hablar, pero lo tenía en altavoz. Todo el mundo estaba escuchando lo que hablaba ella ahí con el exnovio. Y entonces, y ella hablando con él y uno veía pues, o sea, la manera como ella le insinuaba cosas a él. Y él ya con su mujer, escúcheme eso, ya él allá con su mujer. Y entonces, porque pues como le digo, eso... Todo el mundo, todos los que estaban en la fila ahí lograban escuchar eso, le digo la verdad, muy vergonzoso. Pero algo que me pareció como la gente, uno dice, la gente pierde la vergüenza, le digo honestamente, como ella le decía al otro allá que lo mejor era que dejara a esa mujer con la que estaba.
O sea, que la dejara y de verdad abiertamente ahí, sin darle pena y sin sonrojarse y sabiendo que todo el mundo le estaba escuchando, como le decía al otro allá, le decía que la dejara, que abandonara. Entonces, y no, lo mejor es que usted le diga, lo mejor es que usted hable con ella. Y imagínese usted. Entonces, y pues claro, le digo la verdad, nosotros, pues en el caso mío, yo me he criado en un hogar, me crié en un hogar cristiano, uno se ha criado en este ambiente, pero hay muchas cosas de allá afuera que uno de pronto pues nunca las ha vivido. Y uno dice, oiga, muy terrible una situación de esas. Imagínese usted tener su esposo y que otra por allá lo esté llamando y le esté diciendo que la deje a usted, ¿sí? O usted tener su esposa y que otro la esté llamando y le esté diciendo que lo deje a usted, que lo mejor es eso, ¿sí? Sí, mi hermano, vea, por eso le digo, no es lo mismo cuando usted dice, mi esposo es un hombre de Dios, mi esposo es un hombre temeroso a Dios, que cuando usted dice, bueno, mi esposo no, él es terrible, eso cada rato le veo cosas, anda, lo he dicho acá, anda con el celular por allá, escondido, que no se lo vean, que no. Entonces, hermano, no es lo mismo. Así que tenga cuidado. ¿Por qué razón? Porque eso es darle motivos al enemigo para que vaya dañando. Y a lo último ese hombre dice, pues de verdad yo qué hago con esta mujer tan cansona, tan peleona, de usar esos términos, esta mujer tan llena de ira, esta mujer no se la aguanta en nadie. Claro, con razón la mamá quería que me casara con ella y que me la trajera a vivir, que ya no la soportaban en la casa. Entonces, y el otro dice, ¿yo por qué la tengo que soportar? ¿Sí ve? Entonces, mi hermano, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces cuando uno está enojado, yo lo digo así como la experiencia que me ha pasado. Es como que el diablo le dijera a uno, vea, ¿por qué no le dice tal cosa? Dígale esto y verá que le va a herir. Dígale esto y verá que con esto usted se va a defender. Y a veces uno se pone de obediente a hacerle caso al diablo. Y de verdad, con eso hirió, pero con eso hizo daño, y al hacer daño hacia allá, terminó haciéndose daño la misma persona. Entonces dice, no permitan que esto, dice, les haga pecar. Alabanzas al Señor. Entonces, decía, cuando se nos va juntando situaciones de estrés y todo esto, hermano, esto nos llena de ira. Tratemos de terminar, un poco de puntos ahí. Pero también cuando sentimos que los derechos o necesidades personales no están siendo respetados. Y entonces, y esto, hermanos, se aplica al hombre, se aplica a la mujer, se aplica a los padres, se aplica a los hijos por igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos, es que yo tengo derechos, ¿cierto? Entonces, si es el hombre, dice, yo salgo a trabajar, me la paso trabajando, trayendo la provisión para la familia, yo tengo derechos, ¿sí? Si es la esposa, que también tal vez ella trabaja y ella también aporta para la casa, pues yo también tengo derechos, hermano, y todo el mundo reclama derechos, decía, los padres, los hijos. El hijo dice, pues que yo tengo más derecho porque yo soy el hijo, yo estoy pequeño, yo necesito ese cuidado de mis padres. Pero hermano, ¿qué pasa cuando nuestros derechos no son respetados? Entonces ahí es donde empezamos a dejarnos llenar de rabia. La ira comienza, mi hermano, y si no tenemos cuidado, si no la controlamos, si no la apagamos, se nos va a encender mucho más y esto va a terminar acabando nuestra vida. Entonces tengamos mucho cuidado con todo aquello que nos hace enojar. También algo que es importante, y de pronto esto, bueno, tratar de entenderlo, yo a veces, le digo la verdad, a veces me es difícil entender esto,
Y es cuando la ira es el resultado de experiencias del pasado, de malas experiencias del pasado. Cuando la persona, tal vez cuando niño, fue maltratado, cuando se abusaron de él, de ella, y ahora pasaron los años, oiga, y pareciera ser que eso quedó en el pasado, pero no quedó en el pasado. La persona todavía hoy sigue cargando con lo mismo. Y hay momentos de ira, y hay momentos donde pierde el control. Y entonces usted dice, hermano Jairo, ¿y usted no es capaz de entender eso? ¿Usted por qué dice que eso le es difícil de entender? Mi hermano, me es difícil entender que una persona que haya llegado al Señor, o sea, estoy hablando de alguien que esté en el Señor y que todavía esté guardando cosas del pasado. Hermano, me es difícil entender usted, hermano, pero ¿por qué? Si es que lo marcaron, si es que lo hirieron, si es que, decía, abusaron de él cuando niño. Sí, pero es que cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, eso no es cualquier cosa, déjeme, se lo digo de esa manera. Usted no me está hablando de que se encontró con el Señor como el que coge y se toma un vaso de agua. Es que cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, es una experiencia transformadora de la vida. O sea, yo no sé por qué, y muchos psicólogos hoy en día tratan de todavía seguir justificando. No, hermano, es que son los traumas del pasado. Es que eso es cuando niño, es que todavía, es que como abusaron, entonces por eso todavía. No, espere. Bueno, si no tiene al Señor, bueno, ahora sí, dele tratamiento psicológico todo el que quiera, pero no reduzca la obra de Cristo. No crea que cuando una persona se entrega a Dios es cualquier cosa, eso es como si nada. No, hermano, pues sí, pues él ya se entregó al Señor, pero entienda de que el problema que él tenía era muy grande. Yo le digo, y es que la solución que está teniendo no es grande por igual. ¿Es que acaso el recibir al Señor en la vida y el ser perdonado y el ser restaurado, y cuando dice el Señor les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu, es que eso no es nada? Pero para algunos pareciera ser que no es nada. Y algunos dicen, no, hermano, sí, pues sí, él ya se entregó al Señor, pero es que a él le hicieron. No, hermano, si usted se entregó al Señor, esa experiencia, usted no me puede decir que eso es cualquier cosa. Hermano, la experiencia, imagínese que el Señor coge a una persona que vivió en la calle, que desde niño estuvo consumiendo vicio, que se dedicó a la delincuencia, a la maldad y a todo eso, y el Señor lo coge y lo trae y lo cambia y lo restaura y lo sana y lo perdona y lo convierte en una nueva criatura. Hermano, y eso acá no es que, pues sí, hermano, pues él se convirtió al Señor, pero todavía él se roba ofrendas. No, hermano, sí, él ya se entregó al Señor, pero él cuando están en el culto y están orando y los hermanos cerraron los ojos, él todavía por allí comienza a meterle la mano al bolso de las hermanas, porque no es que eso él lo traía desde niño. No, señor, eso usted sabe que así no es. Usted sabe que una persona que llega al Señor, no importa cuán destruido, incluso no importa con cuántos demonios haya llegado encima, pero el Señor, cuando la persona tiene un encuentro personal con Dios, hay una sanidad. Escúcheme eso, hay sanidad para esa persona. Pero ahora nos quieren decir que la obra de Cristo no, que eso de que si alguno está en Cristo nueva criatura, eso no es cierto, eso es medio que la mejoraron, pero la otra parte aparece el psicólogo con la capa acá y los superpoderes, y entonces él es el que va a venir a terminar la obra de Cristo. No, señor. Dicen en mi tierra, bájese de esa nube, eso no es verdad. Y si el evangelio que estamos predicando es un evangelio tan mediocre, déjeme decirlo así, hermano, ese no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es un evangelio transformador, es un evangelio que hace nuevas criaturas.
y se me acabó el tiempo y ya me di cuenta y no que me está viendo como que no me he dado cuenta. Vamos a orar esta mañana por las peticiones, mi hermano, pero qué bueno que la palabra de Dios no la recibamos en vano. Dice, si se enojan, dice, no permitan, dice el apóstol, no permitan que eso, que ese enojo, que esa ira, no permitan que eso los haga pecar. Y luego dice, y eso, el enojo no debe durarles todo el día. No, eso, hermano, usted se enojó, yo me he enojado también. Pero a eso hay que echarle agua, créalo que sí. Hay que apagarlo y antes de que termine el día, hermano, usted y yo ya debemos de tener la paz en nuestro corazón.